Noticiero Venevisión. Amigos, son las 7:18 de la mañana y a esta hora les damos la bienvenida a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Muy buenos días para todos, ya estamos listas con las informaciones más destacadas hasta esta hora y comenzamos a revisarlas de inmediato, Diana. Comenzamos. El Gobierno Nacional enviará más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en los próximos días. Esto como parte del inicio de un plan de apoyo directo y constante al pueblo palestino a través de los canales humanitarios establecidos. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, mediante sus redes sociales, al señalar que este domingo conversó vía telefónica con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, sobre la situación en la Franja de Gaza y coincidieron en exigir un inmediato cese al fuego y el establecimiento de un canal humanitario de asistencia a la población palestina, así como el restablecimiento de la legalidad internacional a través del cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y el respeto a los compromisos de las partes en cada una de las negociaciones realizadas. Asimismo, dijo que acordaron urgir a la comunidad internacional y a las autoridades de la ONU a asumir un papel de garantes de dicha legalidad como única ruta para alcanzar la paz. Además, revisaron las iniciativas promovidas por distintos países, entre ellos China y Egipto, en función de convocar una gran conferencia mundial a favor de la paz y el restablecimiento de la legalidad internacional, con el objetivo de detener de manera inmediata la agresión militar contra civiles y avanzar en el camino definitivo al restablecimiento de los derechos del pueblo palestino. Para el mandatario venezolano, las acciones de Israel han sobrepasado la línea del respeto al derecho humanitario internacional y viola los acuerdos internacionales. Le reafirmó su apoyo a la causa palestina. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, invitó a los venezolanos a participar en las elecciones de este 22 de octubre, ejerciendo su derecho al voto en los más de 3.000 centros que estarán habilitados en todo el país. Con el apoyo de las organizaciones políticas y de la sociedad civil, se han ubicado 3.010 centros de votación que están a disposición de todos los electores de Venezuela. Usa el buscador de la Comisión Nacional de Primaria para saber dónde te toca votar. Entra en buscadorprimaria2023.com e ingresa tu número de cédula y fecha de nacimiento. Si actualizaste tus datos en nuestra aplicación web a fin de votar en el exterior, al ingresar al buscador debes copiar además el código que recibiste en esa oportunidad. La decisión de Freddy Superlano de declinar su candidatura en favor de María Corina Machado, la Comisión Nacional de Primaria informó que los votos emitidos a favor del dirigente político de Voluntad Popular se sumarán a Machado. El candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, instó a la participación en los comicios del 22 de octubre, esto durante el cierre de su campaña en el estado Monagas. Carlos Prosperi encabezó una caminata que culminó en la Plaza del Estudiante, en el centro de la ciudad. Y durante su intervención destacó que en otros aspectos el tema del combustible está afectando la actividad agrícola y la producción, no solo en Monagas sino en diferentes estados, al tiempo que recalcó que se deben dar pasos hacia la unidad sincera, más allá de las diferencias, para poder generar cambios positivos en el país. Mi compromiso es primero con la unidad. Mi compromiso es con cada uno de los venezolanos y no solo con los que estamos hoy acá. Mi compromiso también es con los que se han tenido que ir en contra de su voluntad. A nuestros hermanos que empiecen a arreglar las maletas porque volverán a Venezuela. La gira de cierre de campaña de Carlos Prosperi culminará en Valle de la Pascua, estado Guárico. En Monagas, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Fuerza Vecinal activó su plan Muévete con Fuerza en el estado Mérida con el objetivo de incentivar el voto para elegir este 22 de octubre al candidato que representará a la oposición en las elecciones presidenciales de 2024. Buscan lograr una estructura de movilización de cara a los procesos electorales venideros. Cuentan con más de 40.000 personas activas como voluntarias que ponen a la orden en el referido plan. Nosotros creemos en la descentralización del poder y lo aplicamos y lo ejercemos. Si algo apostamos en nuestra organización es que no haya más división entre los venezolanos.
en los últimos meses hemos estado recorriendo todo el país con un mensaje de esperanza, que la gente tenga un sueño, que el día de mañana el país que es Venezuela, sus hijos no se tengan que ir buscando mejores oportunidades. Como injustificable ven los dirigentes nacionales las fallas en servicios básicos en esta región andina. El sector de la Panamericana, que es más el tiempo que tienen sin electricidad que el tiempo que tienen con electricidad diariamente. Esas dificultades, no les llega el agua. La dificultad que estamos atravesando todos los venezolanos, y nosotros queremos que la cotidianidad le cambie a los venezolanos. Y la gran lucha que debemos dar son las luchas sociales, las luchas que están del lado del ciudadano, del lado del trabajador, y eso es fuerza vecinal. En el acto fue juramentado Cristian Rodríguez como coordinador operativo en Mérida, quien llamó a los venezolanos a dirimir diferencias políticas a través del voto. Desde el Estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que autoridades de Venezuela y representantes de la oposición han sostenido reuniones de cara a reanudar el diálogo suspendido desde finales del año 2022. Tenemos información de que se están reuniendo integrantes del gobierno con miembros de la oposición y ojalá, y ahora que van a haber elecciones, El año que viene, participen todos, se llegue a un acuerdo. El mandatario mexicano calificó las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela como injustas al considerar que afectan a la población. De países extranjeros, y son sanciones injustas porque no es nada más un asunto político. Si se sanciona a un país, se afecta a su pueblo. Y a propósito de su visita al estado Táchira, el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Guibés, anunció que una delegación del gobierno azteca llegará al país esta semana para establecer acuerdos de cooperación y tratar temas como la migración. El embajador de la Cruz informó que se coordina un acuerdo de cooperación en materia de turismo entre la capital tachirense y San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Destacó el interés del gobierno mexicano en estrechar lazos con Venezuela. También se refirió al tema migratorio. Con ese propósito, el presidente López Obrador está convocando a una reunión cumbre de presidentes de 12 países, incluido México, serían 13, y de cancilleres en Palenque, Chiapas, precisamente en el estado de Chiapas, el próximo 22 de octubre, con el propósito de tratar el tema de migración. Por una parte, el trato coyuntural del problema, inmediato, cómo hay que reaccionar ante el problema. El embajador mexicano honró con su presencia el acto de reinauguración del Parque Plaza Murachí del municipio San Cristóbal. Fue gracias a México donde podíamos comprar los CLA para distribuir a más de 6 millones de familias, porque México no se sumó a las amenazas de Estados Unidos. Por eso para nosotros es un honor tenerlo aquí y decirle, bueno, a los tachirenses que seguimos con la recuperación de los espacios. La plaza se amplió el parque, las áreas verdes, se hicieron los pisos de concreto que estaban terminados, se incluyó la parte de lo que tiene que ver con el reciclaje, se recuperó todo lo que tiene que ver con el alumbrado, no solamente eléctrico, sino también solar. Anunció además el mandatario local la construcción de un módulo de la Policía Municipal en la urbanización Mérida para garantizar la seguridad en zonas aledañas al Parque Murachí. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Retomar las sedes consulares en Estados Unidos es fundamental para impulsar la relación entre Washington y Venezuela. Así lo afirmó el canciller de la República, Iván Gil. Gil destacó que desde hace año y medio se han fortalecido las relaciones bilaterales con la administración norteamericana, cuando una delegación de Estados Unidos arribó a Venezuela y se reunió con el presidente Nicolás Maduro para sellar varios acuerdos. Asimismo, reiteró que restablecer la representación diplomática entre ambos países
depende del gobierno estadounidense. Por último, Iván Gil informó que se firmaron nuevos acuerdos para permitir el retorno seguro y voluntario de migrantes en territorio norteamericano y trabajan para definir detalles como fecha del vuelo, el lugar y cantidades de personas. En Ecuador, el joven empresario Daniel Noboa se proclamó como el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias, celebradas ayer domingo. A sus 35 años se convierte en el mandatario electo más joven de la historia de ese país. Adriana Bermeo, de nuestro canal aliado Ecuavisa, nos tiene todos los detalles. Buenos días, Adriana. Con 35 años y una corta carrera política, Daniel Noboa se convierte en el nuevo presidente de la República del Ecuador. La diferencia entre Luisa González fue mínima, pero suficiente para llegar al Palacio de Carondelet. Y a propósito de esto, el presidente Guillermo Lasso ha reconocido ya la victoria de Daniel Noboa y mediante su cuenta de X ya lo felicitó y lo invitó para que el día martes visite el Palacio de Gobierno y empezar este proceso de transición. Recordemos que Daniel Noboa va a gobernar durante 18 meses, pero antes de que esto ocurra, los resultados deben ser proclamados por el Consejo Nacional Electoral y a partir de esto poder contar las fechas, que tentativamente podríamos decir que Noboa se posesionará a mediados de diciembre. 15 días antes tendrá que hacerlo la Asamblea Nacional, que por cierto debemos decir que es su número de asambleístas, su conformación total, también está en juego en estas elecciones, pues en el exterior tenía que definirse todavía estas curules. Nosotros continuaremos pendientes de la información que se genere, sobre todo desde el Consejo Nacional Electoral y en este proceso de transición entre el gobierno saliente de Guillermo Lasso y el entrante de Daniel Noboa de ADN. Este fue un informe de Adriana Bermeo de Ecuavisa desde Quito, Ecuador para Venevisión. Muchísimas gracias. Vamos a realizar una breve pausa. Pero al regreso tendremos más información para ustedes. Ya venimos. Noticiero Venevisión. Son las 7:34 de la mañana y continuamos con más información. El gobernador del estado de Yaracuy, Julio León Heredia, anunció la construcción de 2 diques en el río Pionio para mejorar el suministro de agua. Este proyecto permitirá mejorar el servicio de sistema de captación de agua para beneficiar a los habitantes de las parroquias Marín y Albarico. Se espera culminar la obra en 45 días y hacer llegar a más de 48 comunidades 300 litros por segundo. Consiste en la construcción de un nuevo dique en el río Pionío, pero también de la rehabilitación del dique original, que es el que está agua abajo, el de Macagua, que anteriormente se producía unos 150 litros por segundo y que ahora vamos a llevar con la incorporación de este nuevo dique y la reparación del otro, vamos a llevar eso a 300 litros por segundo. Por su parte, el alcalde Roger Dassad informó que este trabajo que se realiza desde hace varios días está en un 60% de construcción. Podemos estar hablando que ya llevamos un 60% de avance, como lo decía el gobernador del estado, en la construcción de estos 2 diques, una inversión que han sido recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro a través del FCI de $150.000. Nosotros hoy estamos haciendo un esfuerzo como un solo gobierno para mejorar la calidad de vida de toda la población de las 2 parroquias importantes de San Felipe. Daza también manifestó que este proyecto de Macagua, al entrar en funcionamiento, ayudará a mejorar el suministro de agua en el casco central de la ciudad de San Felipe. De Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. En el estado Bolívar, más de 400 escuelas han sido atendidas en el plan de recuperación.
Yelixe Santaella informó que están dando respuesta a las instituciones a través de las solicitudes recibidas por la BENAPP. Hemos visitado pues todas las instituciones educativas, hemos trabajado el mapa de soluciones de las instituciones educativas que faltan por atender a través de esta gran misión e innovación, como son las bricomiles, esa unión cívico-militar que hoy pues esta escuela es muestra precisamente de la presencia de bricomiles a nivel del territorio nacional. Aseguran que continúan desplegados brindando atención integral en los colegios de la región. Es todo un plan para la recuperación de las 1.062 escuelas que hay en el estado Bolívar. Hemos avanzado mucho con las bricomiles, hasta hoy llevamos recuperadas 431 escuelas y montamos el plan para todas las demás que faltan. Y Dios mediante, en 2 meses es el plan que nos la meta que nos planteamos, ya debemos haber cumplido la instrucción que nos dio el presidente. Explicaron que estas acciones se ejecutan en conjunto con los 3 niveles de gobierno para garantizar educación digna a los estudiantes de la entidad. Desde el estado Bolívar, en la cámara de Franklin Álvarez, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. Y en el estado Lara, habitantes de la población de Río Claro, al sur de Barquisimeto, celebraron entre cantos, actividades recreativas y alabanzas el Día de la Virgen del Pilar. Las actividades comenzaron a tempranas horas de la mañana con el tradicional paseo cívico para luego vivir la Eucaristía, la quema del árbol y la exposición del Santísimo. Sumamente agradecido, ¿verdad?, con Dios y sobre todo con nuestra Madre, la Virgen María en la vocación del Pilar, en nuestra comunidad Río Claro, parroquia Juárez. Bueno, ha sido lleno desde mucha alegría, mucha fe, mucha esperanza. Desde muy temprano con el Rosario de la Aurora y luego tuvimos la Eucaristía con la presencia de nuestros sacerdotes quienes nos acompañaron, y un acto de fe y un acto de verdad de solidaridad después de vivir los acontecimientos del año pasado. Y aquí en Río Claro tenemos el espacio de nuestros jóvenes, nuestro espacio también de nuestros niños, también tenemos la parte cultural, nuestra parte de nuestra música y sobre todo el tema de vivir nuestro folclore. Cabe destacar que la Orquesta Pequeña Mavare de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado también rindió homenaje a esta advocación mariana. Los habitantes de la población de Río Claro se concentraron para pedir a la Virgen del Pilar por la unión familiar, además de encomendar el trabajo pastoral que realizan en esta comunidad. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, Noticiero Venevisión. A las 7:39 minutos de la mañana hacemos una nueva pausa solo para traerles más información al regreso. Así es, quédense allí que ya venimos. Siete 7:42 minutos de la mañana comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos revisando el 10º día de conflicto entre Israel y las milicias palestinas de Gaza. Este lunes, la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu negó las informaciones difundidas por medios de comunicación de que haya un alto el fuego en la franja de Gaza. En un breve comunicado señaló que actualmente no hay esa medida ni ayuda humanitaria en el enclave a cambio de la salida de extranjeros, como había señalado la prensa. Anteriormente, medios habían informado que Israel había aceptado un cese de las hostilidades en un arreglo acordado con Egipto y Estados Unidos. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, señaló que Israel no ha dado permiso aún para la apertura del paso de Rafah, cruce que conecta la franja de Gaza con la península del Sinaí egipcio, para la entrada de ayuda humanitaria y la salida de ciudadanos. De momento, los muertos en Gaza superan los 2.750, la cifra más alta en la historia del enclave, y los heridos suman 9.700. Entre tanto, en Israel fallecieron más de 1.400 personas, la gran mayoría civiles, por el ataque de Hamas, considerada la peor matanza en su historia. La ONU también ha confirmado que al menos 600.000 palestinos han llegado al centro y sur de la franja, entre los 1.1 millones de civiles a los que Israel ha ordenado evacuar toda la zona norte, que está bajo bombardeo israelí. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken,
Además, llegó este lunes a Tel Aviv en su segunda visita a Israel desde que comenzó la guerra. Y en Estados Unidos, un hombre causó la muerte a un niño musulmán de 6 años y dejó a su madre gravemente herida este domingo a las afueras de Chicago. Las autoridades califican este hecho como un crimen de odio. Autoridades también concluyeron que el agresor de 71 años atacó a las víctimas por su religión y por la guerra entre Israel y Hamás. El menor fue apuñalado 26 veces y luego fue trasladado a un hospital en condición crítica. Su madre también sufrió más de una docena de lesiones y se encuentra recuperándose en un hospital. El autor era el propietario de la vivienda donde la familia vivía alquilada. Y en Afganistán, al menos una persona falleció y 120 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6.5 seguido por 4 réplicas que golpeó este domingo el oeste del país. Este movimiento telúrico se registró en una zona donde más de 1.000 personas ya han muerto como consecuencia de una serie de sismos que comenzaron la semana pasada. Se conoció que se han complicado las tareas de rescate y distribución de ayuda humanitaria, con muchos habitantes de la provincia de Herat acampando al aire libre por temor a nuevas réplicas y con un acceso limitado a fuentes de agua potable o alimentos. Y en Perú, las autoridades sanitarias establecieron un cerco epidemiológico tras detectar un caso de rabia humana en una mujer de 54 años. La paciente fue mordida por un perro no identificado en la región de Arequipa. La persona residía en el distrito de Chihuahua y está siendo atendida en un hospital. Quienes tuvieron contacto con la mujer también han recibido atención médica y están siendo vacunados contra la rabia. El último caso de rabia humana urbana en ese país se había registrado en 2015. Y en China, la Fiscalía Suprema ordenó la detención de Liu Liang, el expresidente del Banco de China, acusado de presuntamente aceptar sobornos y emitir préstamos de manera ilegal, según indica este organismo. El arresto se produce una vez finalizada la investigación abierta a finales de marzo por el principal órgano anticorrupción del Estado ante la sospecha de graves violaciones de la ley, recoge una agencia oficial. Liu, que se ocupaba este cargo desde 2019, es el banquero de mayor perfil en ser investigado hasta ahora por la Comisión Central para la Inspección de la Disciplina. Y en Australia, el organismo regulador de la seguridad en línea anunció que impuso una multa a la red social X por no combatir la difusión de material sobre abuso sexual infantil. Esta multa de $385.000 que la plataforma puede recurrir en los próximos 28 días se enmarca dentro de la ley que requiere que las empresas tecnológicas informen a las autoridades sobre los pasos que adoptan para luchar contra la proliferación de este tipo de contenidos. La comisión justificó la medida al explicar que X no respondió adecuadamente a las preguntas relacionadas sobre el tiempo que dedica a responder a las denuncias, las medidas para detectar la difusión en vivo de delitos pederastas o el número de empleados dedicados a la seguridad, entre otras. Y a la edad de 86 años ha fallecido el expresidente de Finlandia y Premio Nobel de la Paz, Martti Ahtisaari. Ahtisaari, quien se recuperó en 2 ocasiones de COVID-19, falleció en Helsinki por una larga enfermedad. Sufría desde hace años de trastornos de la memoria y estaba retirado de la vida pública tras una carrera como político, diplomático y mediador de paz. En 2008 fue galardonado con el Nobel por sus importantes esfuerzos en distintos continentes y durante más de 3 décadas para resolver conflictos internacionales. Precisamente jugó un papel destacado en las mediaciones que desembocaron en la independencia de Namibia y Kosovo, así como en el acuerdo de paz entre el gobierno indonesio y una guerrilla separatista. La doctora Silly Thomas, ciudadana de Antigua y Barbuda, juró como nueva subdirectora de la OPS y OMS. La doctora Rhonda Silly Thomas, ciudadana de Antigua y Barbuda, juró este jueves como nueva subdirectora de la Organización Panamericana de la Salud, que actúa como Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. La doctora Silly Thomas es licenciada en Medicina y Cirugía, con una maestría y un doctorado en Salud Pública por la Universidad de las Indias Occidentales en Mona, Jamaica. Ha trabajado para el Ministerio de Salud de Antigua y Barbuda durante más de 25 años y más recientemente ha ocupado el cargo de directora general de Salud entre 2005 y 2023. En su nuevo puesto, la doctora Silly Thomas forma parte del equipo de dirección ejecutiva de la OPS junto con el director de la organización, el doctor Jarbas Barbosa, la directora adjunta Mary Lou Valdés y la directora de administración Kristen Beck.
Y con esta información cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, @EstefaniaYambalboca, @Noticiero Venevisión. Momento de saber qué información ha sido tendencia en redes sociales junto a nuestra compañera María Guarapano. Buenos días, María. ¿Qué novedades nos traes al regreso? Hola, Estefanía. Buenos días, Venezuela. Hoy en Es Viral hablaremos del tren que ha acaparado la tendencia digital. Ya ustedes tienen sus fotografías del anuario de los 90. Esto y más al regreso, ya venimos. Hola, hola, bienvenidos a Es Viral. Ya nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en Instagram con la tendencia del momento. Una tendencia que definitivamente nos ha hecho viajar en el tiempo y tener fotografías que por lo menos las nuevas generaciones ni nos imaginábamos. El tren anuario de los 90 sin duda ha sido viral. Se trata de crear un álbum de fotos luciendo como un estudiante de aquella época. Gracias a la inteligencia artificial y mediante las aplicaciones Epic y Photolab, ahora puedes verte como si estuvieras en un anuario de los años 90 y con diferentes looks. De hecho, son un total de 60 fotografías las que puedes conseguir con estas aplicaciones, que se han vuelto toda una sensación tanto en Instagram como en TikTok. Más de 20 millones de usuarios se han atrevido a compartir sus versiones de hace al menos 30 años atrás. Aquí algunas fotografías de los talentos de nuestra casa Venevisión, miren esto. Ahora nos quedamos precisamente en Instagram y también en TikTok para hablar de una pequeña venezolana que sorprendió al mundo entero con su talento y amor por nuestro país. Miren esto. El sabor criollo se lleva en la sangre. Una pequeña venezolana de nombre Mía sorprendió al público chileno y a más de 2 millones de internautas al bailar tambor en una televisora de ese país. En el video se muestra cómo danza la niña luciendo un vestido típico venezolano con el tricolor en el pecho. Más de 3.000 usuarios aseguraron que es importante mostrar la cultura de nuestro país en cualquier rincón del mundo. Súbale, señor director. ¡Qué belleza de video y qué sabrosa nuestra música! Ahora nosotros cambiamos de tema. Cerramos en TikTok con un video que causó muchísima polémica e interacción en esta red social. Este video es de un abuelo vestido de blanco que supuestamente fue visto en las calles de Israel. Algunos usuarios lo compararon con el profeta Moisés, no solo por su vestimenta, sino también por los trágicos acontecimientos que están ocurriendo en esa nación. Sin embargo, otros internautas aseguraron que el anciano no fue visto en Israel, sino en las calles de Estados Unidos. Lo cierto es que la imagen acumula hasta este momento más de 15 millones de reproducciones y sigue dando muchísimo de qué hablar en esta red social. Frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre. Bueno, por supuesto, sus comentarios los leemos desde ya en todas nuestras redes sociales, @Noticiero Venevisión y @María Guarapano. Ahora sí, nosotros de esta manera hemos llegado al final de Es Viral. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, María. 7 de la mañana con 54 minutos. Y a esta hora hacemos una nueva pausa. Le traemos más información al regreso. Ya venimos. Poderes públicos. Electoral. Tú eres importante para el país. De allí que lo fundamental es que conozcas los poderes públicos de la nación. El Consejo Nacional Electoral es el órgano rector del poder electoral. Acompáñame a conocer más.
CNE organiza y supervisa todo lo relativo a la elección popular de los cargos públicos a través del sufragio universal, directo y secreto. Un poco de historia. En 1936 se crea el Consejo Supremo Electoral, órgano que rigió todas las actividades electorales hasta 1999, dando paso al Consejo Nacional Electoral. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y ante la necesidad de reorganizar los procesos electorales mediante la conformación de una organización comicial sólida con una estructura moderna, con garantías de procesos electorales transparentes e imparciales que ofreciera confianza en cuanto al respeto de la opinión depositada por los ciudadanos en las urnas electorales. Órganos del Poder Electoral. Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, imparcialidad y participación ciudadana, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios, entre otros. Son estos: la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Entre las funciones del Poder Electoral encontramos reglamentar las leyes electorales, formular su presupuesto, declarar la nulidad total o parcial de las elecciones, la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos de elección, mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil y electoral, organizar la inscripción, registro y control de las instituciones con fines políticos. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de dirigir este poder público? Son 5 los principales rectores que conforman el Consejo Nacional Electoral. Personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, designados por la Asamblea Nacional y la sociedad civil, quienes se mantienen en sus cargos durante 7 años. Poder electoral con adelantos tecnológicos. El voto manual con el uso del llamado tarjetón electoral fue sustituido por la boleta electrónica. Así llega la automatización o la implementación del uso de máquinas de votación que imprimen el comprobante del voto. Seguidamente se une la autenticación biométrica del voto activando la máquina con la huella dactilar. Son varios los principios jurídicos que rigen el camino del poder electoral en nuestro país, entre ellos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Registro Civil, Ley de Procesos Electorales, Ley del Poder Electoral, entre otros. Todos los venezolanos contamos con un poder electoral, porque tenemos el derecho y el deber de elegir. Haz tu parte por el país. Poderes Públicos. Un aporte de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bueno, y con este aporte de Noticiero Venevisión cerramos la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la emisión meridiana.